Ahora veremos este ejercicio número 15 de la guía de calor, donde dice que un cuerpo homogéneo de un material cuya densidad es de 1,13 gramos por centímetro cúbico a 0 grados Celsius, flota entre dos aguas en un líquido cuya temperatura es de 40 grados Celsius y cuyo peso específico es de 10.074 newton por metro cuadrado a dicha temperatura. Si considera que el cuerpo está en equilibrio térmico con el líquido, el coeficiente de dilatación cúbica del cuerpo es de, y hay por supuesto varias opciones. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que expresar es el tema de la flotación a dos aguas, que es un tema del apunte que viene después, que es mecánica de fluidos, ahí donde se explica concretamente que el equilibrio de flotación a dos aguas se da cuando un cuerpo está totalmente sumergido en el seno de un líquido. Por ejemplo, supongamos que acá hay un recipiente que contiene un cierto líquido, el cuerpo está totalmente sumergido en el líquido y se encuentra en un estado de flotación, o sea, no flota en la superficie del líquido como flotan los cuerpos que tienen menor peso específico que el líquido, o sea, con una parte sumergida y una parte emergida, sino que flotan pero totalmente sumergidos. Esa es la llamada flotación indiferente o flotación a dos aguas. En este tipo de ejercicio, en este tipo de problemas, digamos, tenemos que el peso del cuerpo, vertical y para abajo, es igual a la reacción del líquido al empuje que ejerce el líquido de abajo hacia arriba. Al ser ambos iguales, el peso y el empuje se cancelan y eso implica un equilibrio porque la resultante es cero, lo cual indica que el cuerpo puede quedar ahí donde está, a pesar de que está totalmente hundido o sumergido, no se va al fondo del recipiente, ni tampoco sube hasta emerger, sino queda en un estado de flotación indiferente o flotación a dos aguas, que es lo que está planteado en este ejercicio. Distinto es cuando el cuerpo logra flotar sobre la superficie del líquido. En ese caso, si tenemos un recipiente con líquido y el cuerpo está en una flotación normal, que no a dos aguas, sino en una flotación como los cuerpos que tienen menor peso específico que el líquido, en donde queda con una parte sumergida y una parte emergida, por supuesto que ahí también tenemos equilibrio porque está el peso del cuerpo y está el empuje, y ambos son iguales, pero tenemos una situación distinta a la que está planteada en este momento. Por un lado, dinámicamente es similar porque la resultante también es cero, pero eso pasa cuando el cuerpo tiene menor peso específico que el líquido. O sea, si uno compara los dos pesos específicos del cuerpo y del líquido, que son dos características intensivas de la materia, no extensivas, ¿cierto? No importa el peso del cuerpo o el volumen del cuerpo, hay un cierto peso específico del cuerpo y hay un cierto peso específico del líquido. Si uno compara ambos, cuando el peso específico del cuerpo es menor que el del líquido, el cuerpo va a irse hacia arriba. Si está totalmente sumergido en algún momento, el empuje va a ser mayor que el peso y se va a ir hacia arriba y finalmente se va a lograr un equilibrio en el momento de que quede una parte del cuerpo sumergido y la otra parte emergida. En cambio, acá estamos en una flotación a dos aguas, donde todo el cuerpo está sumergido y el peso es igual al empuje, y por lo tanto estamos en un equilibrio de flotación a dos aguas. Bueno, eso era un primer punto teórico para poder comprender cómo voy a relacionar los datos que me han dado en el ejercicio. Bueno, ahora entrando en el ejercicio, puedo observar antes que nada que no hay ninguna característica que indique la extensión del cuerpo, no hay ninguna propiedad extensiva de la materia, no me dan la masa del cuerpo, ni me dan tampoco el volumen del mismo, y también lo mismo con el líquido. Tengo peso específico para el líquido a una cierta temperatura, tengo densidad para el cuerpo a otra cierta temperatura. Entonces, bueno, hay dos maneras de sacarlo. Yo lo voy a sacar primero de la forma más elegante desde el punto de vista matemático y demás, pero que probablemente les cueste un poco más a los alumnos, pero estableciendo relaciones, y después lo voy a sacar dándole un valor cualquiera a el volumen inicial del cuerpo, por ejemplo, buscando una característica extensiva y a partir de ahí sacando cuentas
y después el alumno puede hacerlo, llegado el momento, de la manera que lo prefiera. Bien, digamos que inicialmente tengo que el cuerpo tiene una densidad de 1,13 gramos por centímetro cúbico a 0 grados Celsius, así que bueno, digamos que ahí me han dado, en principio, un valor de ρ0, que sería la densidad inicial, que como estamos viendo es 1,13 gramos por centímetro cúbico, y me están dando también un valor de temperatura inicial en el cual se tomó esta densidad, que es a 0 grados Celsius. Así que a 0 grados Celsius el cuerpo tiene una densidad de 1,13, ¿cierto? Por otra parte, se está planteando aquí que cuando se alcance una temperatura de 40 grados Celsius, es donde se va a producir la flotación a dos aguas, porque dice que flota a dos aguas en un líquido a 40 grados Celsius, así que este equilibrio de flotación indiferente o flotación a dos aguas se da a una temperatura de 40 grados Celsius, no a la temperatura de 0 grados Celsius. Por eso dice el ejercicio que flota a dos aguas en un líquido cuya temperatura es 40 grados Celsius, me da el peso específico, y considera que el cuerpo está en equilibrio térmico con el líquido, o sea que el cuerpo también va a estar a 40 grados Celsius, por eso el equilibrio térmico. Entonces podemos decir que en este momento tanto el cuerpo como el líquido van a estar a 40 grados Celsius y ahí va a estar el equilibrio. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Como me dan el peso específico del líquido, me dicen que el peso específico del líquido es de 10.074 a 40 grados Celsius, 10.074 newton por metro cúbico. Esta es la unidad del sistema internacional, ¿cierto? Con este peso específico lo tiene a 40 grados Celsius el cuerpo. Antes que nada, recordemos, ¿cierto?, que en todo cuerpo ya sabemos que el peso es igual a la masa por aceleración de la gravedad. Si dividimos miembro a miembro por el volumen, ambos miembros, va a quedar que el peso sobre volumen es el peso específico, es igual a la masa sobre volumen, que es la densidad, por aceleración de la gravedad. O sea que el peso específico se relaciona con la densidad, que es una suerte de masa específica, si se quiere ver de esa manera, por la aceleración de la gravedad. Entonces, a partir de acá vamos a despejar cuál es la densidad a 40 grados centígrados que tiene el líquido, y va a quedar que la densidad es igual al peso específico sobre la aceleración de la gravedad. Despejando de acá, ρ es igual a gamma sobre g. A partir de ese momento vamos a sacar la cuenta y va a quedar el peso específico del líquido, que son 10.074 newton por metro cúbico, dividido por la aceleración de la gravedad, que son 9,8, metro por segundo al cuadrado, porque es el sistema internacional. Uno hace esa cuenta y va a dar una densidad 1028 kilogramos por metro cúbico, que es la unidad de densidad en el sistema internacional. Bueno, para homogeneizar la unidad con respecto a esta densidad ρ sub 0 de 1,13 gramos por centímetro cúbico, vamos a pasarla, esta unidad, a gramo por centímetro cúbico. Entonces hacemos fracción de conversión. 1 kilogramo son 1000 gramos, y 1 metro cúbico pasado a centímetro cúbico, tenemos metro, decímetro, centímetro, o sea 1.000.000 de centímetros cúbicos, que es sin espacio para la unidad. Bien, resolvemos esto y obviamente cancelamos convenientemente las unidades. Kilogramo se va con kilogramo, metro cúbico se va con metro cúbico, estos 3 ceros se van con los 3 ceros del 1000 y queda 1028 dividido 1000, lo cual indica que la densidad a la temperatura T, o sea a la temperatura de 40 grados Celsius, es de 1,028 gramo masa por
centímetro cúbico. O sea que esa es la temperatura del líquido, esa es la densidad del líquido a esa temperatura de 40 grados Celsius, y también es la densidad del cuerpo, a la misma temperatura, puesto que todo lo que hemos dicho, flotación a dos aguas, implica que los pesos específicos de ambos objetos o sustancias son iguales, y hay un equilibrio térmico, como bien lo dice el enunciado, a esa temperatura. Entonces, básicamente, el problema se está reduciendo a esto que estamos planteando acá, que es, el cuerpo tiene una densidad de 1,13 gramos por centímetro cúbico a 0 grados Celsius, y una densidad de 1,028, con la misma unidad, a 40 grados Celsius. Entonces son dos densidades a dos temperaturas, y a partir de ahí va a poder resolverse el problema. Vamos entonces a su formulación matemática. La densidad inicial a la temperatura inicial es, por definición de densidad, igual a la masa sobre el volumen inicial. La densidad nueva, ρ, a la temperatura T, es igual a m sobre b. Dividiendo miembro a miembro estas dos expresiones, voy a tener que en el primer miembro queda la densidad inicial, esa es la densidad, como, bueno, m sobre b sub 0 dividido m sobre b. Quien dice dividido m sobre b es lo mismo que multiplicado por b sobre m, porque dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por la misma fracción dada vuelta, y por lo tanto se va a cancelar la masa con la masa, y de esa manera, siguiendo el razonamiento acá, seguiría de esta forma. Tendríamos que la densidad inicial es a la densidad final, como el volumen final es al volumen inicial. Ahora bien, nosotros sabemos que el volumen a una cierta temperatura es igual al volumen inicial por, paréntesis, 1 más gamma delta T, siendo gamma el coeficiente de dilatación volumétrica. Acá no trabajamos con el alfa, muy típica de los cuerpos sólidos, que con la dilatación volumétrica se transforma en 3 veces alfa delta T, sino directamente me pide el coeficiente de dilatación cúbica, por eso trabajo directamente con el gamma, entendiendo por esto el coeficiente de dilatación cúbica. De esa manera, si yo mando el b sub 0 dividiendo, queda que b sobre b sub 0 es igual al paréntesis, que bueno, no lo pongo porque es lo único que habría en el segundo miembro una vez que se desarma esta multiplicación. O sea, 1 más gamma delta T es igual a b sobre b sub 0. De esa manera, tenemos acá que ρ sub 0 es a ρ como, hemos dicho acá, b sobre b sub 0. Pero bueno, estamos viendo que b sobre b sub 0 es igual a 1 más gamma delta T. Así que de esa forma, el reemplazo que hago es reemplazar b sobre b sub 0 como 1 más gamma delta T. Y a partir de ahí puedo despejar y calcular el coeficiente de dilatación cúbica del cuerpo. Bien, siguiendo entonces con el despeje a partir de esta fórmula, me voy a ir para acá, para el costado, para seguir desarrollando esa fórmula. Mando el 1 restando y queda que ρ sub 0 sobre ρ menos 1 es igual a gamma delta T, y finalmente gamma es igual a, mando el delta T dividiendo a todo, y queda igual a ρ sub 0 sobre ρ menos 1. Y bueno, de esa manera sacan la cuenta, la densidad inicial es 1,13 gramos por centímetro cúbico, la densidad final es 1,028 gramos sobre centímetro cúbico, menos 1 sobre un delta T de 40 grados Celsius, porque es la temperatura final menos la temperatura inicial, y esto nos da 0,00248, 1 sobre Celsius, porque naturalmente el numerador no tiene unidad, debido a que esta cociente entre densidades
de la misma unidad queda un adimensional, menos 1 que también es adimensional, por eso arriba es 1 sobre grados Celsius. Y que redondeando es la opción B. Porque lo podríamos redondear como con dos cifras significativas, como 0,0250, 1 sobre Celsius. De todas maneras, acá hay una diferencia menor al 1% entre este 2,48 por 10 a la menos 3 o el 2,50 por 10 a la menos 3, que es lo que está expresado como opción B. También hay una forma alternativa, como les decía antes, de sacar este ejercicio, sin establecer esas relaciones que establecí recién entre la densidad a la temperatura inicial y la densidad a la temperatura final, para sacar el coeficiente de dilatación cúbica gamma. Esta forma, digamos, lo mismo, la primera parte es igual, o sea, la primera parte del análisis, que es tomar el peso específico del líquido a 40 grados Celsius y del peso específico aplicando la fórmula que vimos recién, que es que el peso específico gamma es igual a la densidad por aceleración de la gravedad. De ahí despejamos la densidad y la pasamos a unidad del sistema CGS para compararla con la densidad inicial de 1,13. Esos pasos sí o sí hay que hacerlo lo mismo. Entonces, bueno, si uno toma esa densidad, ese peso específico, decíamos, lo pasamos a unidad de densidad y llegamos a este valor de densidad final y hacemos el análisis de lo que significa a 40 grados Celsius el equilibrio térmico y la flotación a dos aguas y demás, nos damos cuenta que esa también es la densidad del cuerpo a 40 grados. Así como la densidad del cuerpo a 0 grados es 1,13, la densidad del líquido y también del cuerpo a 40 grados es 1,040. De ahí en adelante está la forma alternativa que les digo que es posible de hacer. Y esa parte final sería de la siguiente manera. Como no tenemos ningún dato cuantitativo que me lleve a la masa o al volumen del cuerpo, podemos tomar como una suerte de volumen inicial del cuerpo un valor cualquiera. Por ejemplo, 100 centímetros cúbicos de volumen inicial del cuerpo. A partir de ahí podemos decir ¿qué cosa? Que la densidad inicial es igual a la masa sobre el volumen, de donde la densidad inicial por el volumen inicial es igual a la masa del cuerpo. Entonces, en este caso, tenemos la densidad inicial, que es 1,13 gramos por centímetro cúbico, que si lo multiplicamos por el volumen inicial del cuerpo, que arbitrariamente lo hemos fijado en 100 centímetros cúbicos, de esa manera vamos a ver, centímetro cúbico se va a ir con centímetro cúbico, y vamos a tener que obviamente el cuerpo va a haber tenido una masa de 113 gramos. Entonces, el cuerpo tendría una masa de 113 gramos si tuviera un volumen arbitrario de 100 centímetros cúbicos a 0 grado de temperatura inicial. Luego la temperatura aumenta a 40 grados y el cuerpo tiene una densidad de 1,028, que obviamente es igual a la masa sobre el volumen a esa temperatura del cuerpo. Como la masa es la misma, de aquí se puede sacar el volumen final del cuerpo, que lógicamente tiene que haberse dilatado, porque con el aumento de la temperatura todos los cuerpos se dilatan. Acá el volumen pasa multiplicando, la masa queda donde está, y la densidad pasa dividiendo, o sea, B para arriba, ρ para abajo, y tengo que B es igual a M sobre ρ. Por lo tanto, el volumen del cuerpo ahora a la temperatura final es la masa, que es la misma. No le pongo M sub 0 porque la masa es constante a cualquier temperatura. Entonces tengo 113 gramos de masa dividido la nueva densidad, que es la densidad menor 1,028 gramo masa por centímetro cúbico, y vamos a terminar teniendo un cuerpo que ahora pasa a tener un volumen de 109,92, casi 110, 109,92 centímetros cúbicos, porque lógicamente las unidades gramo se va con gramo y queda entonces
que tiene esos centímetros cúbicos el cuerpo ahora. Bueno, y a partir de conocer entonces los dos volúmenes, pues ya podemos conocer el coeficiente de dilatación cúbica. Ahora el asunto es bastante más sencillo. Sabemos que la fórmula de la dilatación cúbica es igual a que el volumen es igual al volumen inicial, V sub 0, por 1 más gamma delta T, siendo gamma el coeficiente de dilatación cúbica. Bueno, no nos vamos a equivocar con este gamma y el peso específico, ¿no? En este caso es el coeficiente de dilatación cúbica. Entonces, ya tengo el volumen inicial, que arbitrariamente lo fijé en 100 centímetros cúbicos, y observé que con esta nueva densidad el cuerpo pasa a tener un volumen mayor de 109,92 centímetros cúbicos. Y bueno, con los dos volúmenes y el aumento de la temperatura, que es el delta T que se ha provocado, pasando de 0 a 40, lógicamente tengo un delta T de 40 y de ahí puedo despejar gamma. Entonces, si mando V sub 0 dividiendo, queda V sobre V sub 0. Bueno, todo esto de despejes ya lo conocemos. V sobre V sub 0 igual a 1 más gamma delta T, y luego V sobre V sub 0 menos 1, que pasa restando, es igual a gamma delta T. Y finalmente de aquí, despejando el coeficiente de dilatación cúbica gamma, el delta T pasa dividiendo a todo y queda igual al volumen sobre V sub 0 menos 1 sobre delta T. Y entonces de esa manera tenemos que esto me va a quedar igual a, bueno, los valores, ¿cierto? 109,92 centímetros cúbicos dividido 100 centímetros cúbicos, queda adimensional porque las unidades se van, se cancelan los centímetros cúbicos, se le resta 1 y se lo divide por 40 grados Celsius y termina dando el mismo valor que hemos hallado recién, que es 0,00248, o que redondeando 1 sobre Celsius es 2,5 por 10 a la menos 3, opción B de este ejercicio. Ahí podemos ver la opción que es la correcta. Bien, así termina este video.